Nos fuimos. Vamos a compartir estas escrituras, pero queremos darles un cordial saludo a todos ustedes, los que están allí acompañándonos en este programa. Dialoguemos en confianza, y de verdad que nos gozamos porque estamos felices de compartir con ustedes y día a día podernos enamorar de la palabra de Dios. Y hoy tenemos como invitados aquí a nuestra hermana Micaudé, al pastor Tomás Antonio López. Y para aquellos que todavía no conocen mi nombre, me llamo Yane Hoyos y soy la esposa del pastor. Así que hoy, en este día especial, porque todos los días son hermosos para Dios, y de verdad que nos gozamos por ustedes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Hermana Micaudé, Dios bendiga su vida. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien. Esta tarde, buenísimo, gozándonos con el Señor, impartiendo su palabra a las personas que así lo deseen y lo quieran, porque Él no es un Dios que obliga a nadie. Él es un Dios caballero, amoroso, y Él da libre albedrío. Pero esta tarde estamos llevando su palabra a aquella persona que quiera y pueda estar preparado para escucharla. En el nombre poderoso de Cristo, les deseo muchas bendiciones y mucha paz en sus hogares. Para nosotros es un placer estar de nuevamente con ustedes, llegar a sus corazones, a sus hogares. Así que lo estamos invitando para que ustedes presten mucha atención y escuchen lo que es la riqueza más grande que puede tener el ser humano, que es la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar con el tema. Y tenemos un título precioso, mis hermanos. Así que hoy vamos a disfrutarnos, vamos a gozarnos, vamos a ampliar este tema. Porque mira el título que traímos. Y este título quiere, bajo la unción, bajo la palabra, bajo la cobertura de Dios. Y se llama, cuidado con una mujer que le teme a Dios. Y para eso vamos a ver... en este programa Dialoguemos en Confianza vamos a hablar de una gran mujer valiosa, de la cual se llama Sara. Y vemos que la Biblia nos habla en Génesis capítulo 15, vayamos buscándolo allí en las escrituras, donde en la primera parte del capítulo donde nos habla que Dios se le aparece a Abraham de noche. Y en esa también se le revela, le muestra y le dice, yo te daré un hijo. Estamos en el capítulo 15 de Génesis, pero también vemos que Abraham lleva una palabra en el corazón. Esa palabra preciosa la toma en el corazón, se apropia de ella, y esa palabra ministró a aquel varón que le creyó a Dios. Entonces vemos también en esta palabra del capítulo 15, vamos a ver que en el tiempo de Abraham tuvo la oportunidad de creerle a Dios esa palabra interna en el espíritu. Pero si miramos también en el capítulo 18, es como un resumen que les estamos empezando a dar para que vamos empezando a entender el tema, de la cual vemos que Sara era la esposa de Abraham. Y en el 18 vemos que aquel mismo al que le da la palabra, que es Dios, le lleva la palabra a Abraham. Vemos que le habló, fue en el 15. Pero también en el 18 vemos que la confirmación de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, de lo que Dios le dijo y le prometió y lo cumplió. Así que hay cosas, pastor, que yo quisiera que analizáramos, que no importa que la gente no nos crea, pero que nosotros estamos seguros y concisos de lo que Dios nos dijo, nos prometió y se ha cumplido. Nosotros en muchos tiempos
cuando no teníamos conocimiento de Dios, también teníamos las mismas dudas que la gente de afuera tiene. Pero a medida de que va avanzando el tiempo, porque desde que yo estaba pequeño, estaba oyendo yo la palabra de Dios. Mi hermana y hermana pastora, habíamos como 10 o 15 pelados en esa casa donde nosotros nos estábamos criando. Y había un señor que era cristiano apenas, los demás era gente que no tenía conocimiento de Dios. Él se ponía a hablarle a la gente y la gente no le prestaban atención. Entonces él reunía a todos los pelados que querían escuchar. En eso entraba yo. Y ahí él nos ponía a predicar. Entonces mire usted que todavía desde entonces, desde en ese tiempo, se está hablando de la palabra de Dios. Y el que está en la promesa de Dios, así como está diciendo la pastora, porque nosotros somos descendientes de Abraham. Cuando nosotros estamos metiéndonos en la promesa, en esa creencia y en esa confianza que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nuestros corazones. Por eso ese hermano en esa época, él se perfilaba explicarnos la palabra de Dios a todos los pelados. ¿Quiere que le diga por qué? Porque los viejos no le ponían atención. Entonces cuando nosotros no nos presten atención por un lado, no nos vamos a quedar paralizados. Tenemos que buscar por el otro lado a ver por dónde, pero nosotros tenemos que explicar la palabra de Dios para que haya confianza y haya credibilidad en ustedes, amigos. Así que te invito que busques en el libro de Génesis. Ahora nos vamos a ir al capítulo 18, versículo 10, donde vamos a estar leyendo las escrituras y quiero que miremos este gran ejemplo que nos da esta mujer, Sara, un ejemplo para seguir, un ejemplo para creer, un ejemplo para tener una seguridad en Jesucristo, una seguridad en Dios, de que para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Aunque tú creas que no es el tiempo, aunque tú creas que todo se ha acabado, aunque tú creas que ya está lo último que está en mi vida, Dios no tiene en cuenta eso. Porque el ejemplo de Sara nos está llevando a otro nivel. Amén. 18:10. Bien. Sigo en tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Yo me detengo aquí, mis hermanos y pastor. Miremos aquí el punto. Esta mujer estaba detrás de la puerta, escuchando. Pero hay una palabra del Señor donde dice, mire, entonces dijo, de cierto volveré a ti. O sea, la promesa para cumplir, según el tiempo de la vida. Mire cómo la promesa está allí, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda. O sea, en el lugar donde ella habitaba, ella estaba ahí pegadita. Escuchando. Porque aquí dice, escuchaba. Aquí, el oído, escuchaba. Y cuando dice escuchaba, a la puerta de la tienda, detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Mira, otro detalle más que podemos ver, pastor, en esta. Yo quiero que lea, hermana, que se oiga un poco más fuerte. El 11. Sí. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Vamos a detenernos al pastor. Pastor, analicemos este punto. Una mujer, un hombre de bastante edad. Pero mire algo, Dios visita, Dios allí le da como una promesa, pero le dijo que era en el tiempo de la vida, porque aquí nos dice, en el tiempo de la vida, aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Entonces, aquí vemos algo, pastor, y yo quiero que usted nos ayude un poco más, porque dice que eran viejos.
donde ya la costumbre de toda mujer que todavía en los tiempos ahorita, las que todavía tenemos oportunidades que Dios también nos permite de elogiarnos en ese punto, de poder decir, mes a mes viene un ciclo de menstruación y esta mujer ya no le tenía, ya no la tenía, ya no le venía. Cuando estamos analizando esa parte, estamos analizando de una fe grande. Cuando nosotros tenemos fe, oiga bien, otra cosa, y creerle a Dios. Porque aquí una cosa, la fe tiene que ser compasada. Que nosotros tenemos que creerle a Dios. Porque hay veces que nosotros pensamos que el Señor trabaja conmigo. Y somos nosotros. Y Él tiene que hacer lo que yo diga. No, no es así. El Señor, yo soy su trabajador y Él va a hacerme lo que Él vaya pudiendo, lo que Él vea en su mente, porque Él no sufre de equivocación el día que quiera. Y entonces, cuando nosotros estamos metidos en este tema de la edad, que ya Abraham era de un hombre de avanzada edad. Dice que era viejo. Ya Sara también ya se había pasado todas las cosas que tienen las mujeres, el ciclo menstrual, que tienen las mujeres para poder tener familia. Ya ella ya no contaba con eso. Entonces cuando el Señor le prometía que iba a tener un hijo, pero en el tiempo de la vida. Amén, bendito sea el Señor. Cuando nosotros estamos metidos en la fe de Dios y en el tiempo de la vida de Dios que le iba a dar, porque es que mire una cosa, cuando nosotros estamos hablando, en ese momento no era Abraham el que iba a ser el muchacho, era nuestro Señor. Que lo permitió. Entonces mire usted, cuando haya esa fe y haya esa comunión con Dios, se puede todo. Mire que Él hace de la nada cosas nuevas. Es que analicemos ese punto, mis hermanos, mi hermana, mi caudé, donde vemos una familia, una pareja, buscadoras de Dios, a cierta edad, sin hijos. Aunque Abraham tenía otro hijo, con la criada, pero faltaba algo allí en esa pareja, un hijo legítimo que heredara todo lo que Dios le había bendecido, se puede decir en otras palabras, la promesa. Él también le pidió al Señor, Señor, ¿qué me vas a dar? Y mira que él le prometió y se la cumplió. Y mira que no era necesario, o no fue necesario, porque para poder que me entiendan, porque mire que en ese momento podemos decir que no, para tener una familia hoy en día tenemos que tener tantos requisitos o tantas cosas, porque si no, no se da la familia. Pero mire que en este caso, ya aquella mujer a cierta edad avanzada, ya se le había ido su periodo, y mire Dios cómo hace la promesa, pero aquella mujer está detrás de aquel lugar, sí, escuchando, dice la palabra que estaba escuchando en la tienda. Y dice ella también dice que la palabra dice que el Señor se dio cuenta que ella se rió. Pero mire que hay que mirar algo. Yo quisiera que siguiéramos leyendo, pastor, para que usted no siga ampliando. Primero que todo le voy a hacer un comentario. Sí. Y es que cuando el Señor, por ejemplo, cuando en la Biblia aparece de que Abraham tenía otro hijo, pero vamos a notar la diferencia en la Biblia, en la palabra de Dios. Cuando Sara tiene el hijo, ya no dice ya dice que es el primogénito. ¿Cierto? Cuando estamos hablando del primogénito, porque es el primero. Entonces, no es que están anulando aquel, pero el primero que estaba en el perfil, en el mandamiento de Dios, era Isaac. Claro, porque era promesa de Dios para cumplirse en los planes de aquellas personas de avanzada edad, que era Abraham y Sara. Ahora sí, nosotros nos metemos a analizar la vida de Abraham. El hombre fue el hombre de la fe. Sí, señor. Mire usted, si nosotros tuviéramos tan siquiera, mire que Abraham le pidió al Señor. ¿Cuántos años se demoró el Señor para contestarle? ¿Cuántos años dice usted, mi hermana? No, es que... ¿Cuántos años dice usted que se demoró el Señor para contestarle la promesa de Abraham? Es que, pastor, yo todavía en ese punto
lo digo como que es fijamente, fijamente. Bueno, demoró 40 años. Entonces, mire usted una cosa. Cuando nosotros yo estoy diciendo eso porque cuando nosotros hacemos una oración, queremos que nos contesten ya. el siguiente día yo esté viendo el fruto de lo que estoy pidiendo. Y no tengo esa paciencia, no tengo esa fe, que es la que se necesita para que Dios entre en mi vida. Algo que me llama mucho la atención y que hay que aclarar, que ella tuvo su fe en Dios después que se rió de lo que Dios le habría ofrecido. Pero era porque ella ya estaba vieja. Ay, no, Y es impresionante. se impresionó de tal manera que Algo asombroso. sí, pero bueno, ahí está. Y no era porque ella no tenía fe, porque ella tuvo su fe. Analice usted otra cosa, cuando estamos hablando, cuando nos vamos a meter en esa risa de ella. Es que estamos en esas. Analice usted, cuando ella se reía, porque es que vea, a ella se le había ido todas esas cosas, ¿cierto? Pero todavía la alegría como madre todavía estaba. Anhelaba. Ella anhelaba ese hijo y se llenó de emoción, por eso se reía. No era porque dudaba de Dios, sino porque creyó la palabra y se rió a la edad que ella tenía para tener un hijo. Por eso le digo, uno entiende eso, pastor, pero hay que explicarlo para que los demás lo entiendan. Porque se ríe por falta de fe, ¿me entiende? Entonces no, para nada, porque ella se rió por de repente la emoción de saber que a su edad iba a poder tener un hijo. Y es que no es fácil, mis hermanos, procesar una profecía de Dios. Ahora, otra Tremendo. cosa, si ustedes ven, ustedes, por ejemplo, oye, ustedes como mujeres, yo como hombre, le voy a decir una cosa, ustedes reciben más gozo de un hijo que va a venir que el papá. Claro. Debería ser por igual. No, pero la mamá lo tiene. Claro. Lo llevan al vientre. Y cuando se le eso. mueve lo siente. Claro. Y entonces cuando uno siente, el hombre siente cuando toca en la barriga. Pero la mamá lo siente. Lo siente, lo lleva. Sí. Por eso Dios hace cosas cuando todo se va. Cuando usted cree que no existe. Cuando usted cree que no es el tiempo porque ya todo se acabó. Ahí es donde Dios obra. Amén. Así es. Pastor, ¿qué tenemos para decir con respecto a este precioso tema? Porque siga leyendo, mi hermana, para que el pastor nos siga hablando de estas palabras preciosas de las cuales estamos en las Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Sigo el 12. Sí. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. O sea, como, mire que ahí había un respeto también porque Claro. Abraham le decía Señor. Algo que tenía esa mujer era una mujer que Respetuosa. Sí, podemos decirlo, porque y que amaba a su esposo de la manera como le hablaba, donde le decía respeto. Sí, por respeto le decía Señor. Si usted analiza la parte cuando el Señor le hablaba a Abraham y Sara escuchaba, cuando el Señor le habló a Zacarías, que estaba en el centro de Zacarías, no creía. Por cuanto no creyó, el Espíritu Santo dijo el ángel Gabriel, quedará mudo hasta el día de que la mujer tuya esté. Entonces, mire usted una cosa, vemos una diferencia entre Abraham y Zacarías, ¿cierto? ¿Por qué había esa diferencia? Porque Abraham era el padre de la fe. Sí. Él fue el que nos enseñó, mejor dicho, si cualquiera de nosotros pisáramos tan siquiera una pisada de Abraham, nosotros tuviéramos bastante perfilados. Hoy nos hemos gozado aquí con este tema. Es algo que es tremendo, pastor, que después que uno tenga su hijo y el Señor se lo pida a uno, así como le pasó a Abraham, pero bueno, él tuvo tanta fe en su Dios Que Dios que las conocía. promesas, claro, y las promesas
y las promesas de que él le iba ¿cómo se llama eso? A cumplir. A cumplir, y que no, que él, naciones, iba a ser muchas naciones, Padre de naciones. de naciones, ¿entiendes? Y bueno, fue tan tremenda que bueno, yo las veces que leo esos pasajes, Y es que wow. me voy a meter a otro punto y es, mire, muchas veces el Señor nos ha hablado, aún a usted que está allá en las cámaras, fuera de la cámara, y nos ha hablado y nos dice, hija, te voy a bendecir con una casa, y lo primero que usted hace, ja, 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 ¿y con qué lo voy a pagar? Imagínese usted, Dios quiere bendecirnos, pero las excusas siempre están. Lo que pasa es una cosa que de pronto es que a nosotros, y yo sé que nosotros estamos pidiendo y no sabemos pedir. Cuando nosotros no sabemos pedir, tampoco podemos saber recibir. Claro. Cuando nosotros no recibimos la promesa de Dios, cuando le dicen, usted le dirán, usted va a tener una casa, es palabra de Dios. Es correcto. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa palabra. Y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Porque si nosotros tuviéramos fe y tenemos la confianza, no solamente la casa. Hay muchas cosas más. Sí. Por eso, mis hermanos y amigos, hay que entender, y esto es una realidad, que el cerebro humano es limitado al tiempo. Pero Dios no está limitado. Dios habita en el tiempo, que es muy diferente. Ahora otra cosa, pastora, vea. Cuando la persona está limitada, no tiene ese Dios metido aquí en la mente y no lo está guiando. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque está limitado. Porque el tiempo habita en Dios. Porque entonces, vea, si nosotros tuviéramos la presencia de Dios y tuviéramos esa confianza en Dios, nosotros no nos podíamos limitar en las cosas. Y es que imaginémonos como que el momento de estar allí detrás de ese lugar, ¿cómo puede pasar esto? Yo tan vieja, a cierta edad, esto es o sea, cosas que se le pudieran venir a la cabeza, pero a la vez también como esa confianza, uy, qué gozo, qué dicha, porque puedo hacer. Ella piensa en ella y en él, que eran viejos, pues. Sí, pero mira, Dios no pensaba así. Dios tenía, los planes de Dios eran diferentes. Eran diferentes, claro. Cuando nosotros, por eso hay veces que la juventud de hoy en día está engañada. Y quiere que le diga, ¿sabe por qué? Está, ¿cómo era que decíamos ahora en el otro día, en el del tema? En el lugar equivocado. En la vivienda. Bueno, porque lo que pasa es una cosa. Dicen, no, pues ese viejo ya mañana o pasado mañana está muerto. Hoy le decía yo a un muchacho en el supermercado, porque él me decía, no, yo no creo, viejo, que ya usted ya sea nada. Yo le dije, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes, tenemos 50 gallinas en el patio, y ahí es pollo, y hay un gallo. Y no vaya a creer que el padre, el ama de casa o el señor de la casa va a decir, cojan el gallo. Le dice, vea, cojan aquel pollo. El Señor te va a coger a ti. Ay, bendito Dios, aquí estamos gozándonos este tema tan precioso. Te vamos a tener momentos recreativos, ¿cierto? Pero está buenísimo, sí. Cuidado con una mujer que le teme a Dios. Y esto va para usted, sea mujer, sea hombre, sea joven, niño. El temor a Dios es respeto. Y cuando Dios quiere usar, cuando Dios quiere tomar, cuando Dios quiere escoger, cuando Dios quiere hacer, Él no importa si es el tiempo de lo que la gente diga, pero el tiempo de Dios se cumple. Mire, nosotros tenemos que tener entendimiento, mi hermano, que nosotros no nos podemos limitar. Nosotros, porque la gente quiera limitarnos, nosotros no podemos. Porque cuando nosotros nos limitamos, nosotros le estamos atajando el paso a nuestro Dios. Hay veces que el Señor quiere hacer algo en mi vida, pero solamente porque aquella persona, pero tú quién eres, pero mira, de que tú no te lo mereces. Tú no te lo mereces. Entonces, mire, la gente, hay muchas veces
que no se da de cuenta de que ellos quieren criticar a uno, ¿cierto? Porque ellos se pegan del pasado, dicen, y mire, pero no se dan de cuenta de lo que están diciendo, y mire cómo era fulano, pero están diciendo, ellos mismos le están dando el testimonio a uno, cómo era. ¿Cómo era? Ellos Ya mismos no están es. dando la Exacto. Bueno, se paró el tiempo de él, pero el de Dios no. el de Dios no. Así es. Claro. Se dejó de fluir en aquella mujer Sara, pero Dios hizo ver su gloria, su poder, su... Es que no hay palabras para decir ese milagro que hubo allí en Pastora, aquellas personas. Pastora, vea, mire, cuando ahí había una fe grande de parte de ambos, de los dos. Sí. Porque cuando el Señor llega a una pareja, hay veces que las parejas no son parejas. Quiere que le diga, porque hay unas que están así, ¿verdad? Hay, por ejemplo, la pastora es más grande que yo. Entonces, hay veces que nosotros, hay veces que nosotros queremos ser parejos, no. Uno tiene que entender en la vida que el único que da, vuelvo y le repito a la gente, amor fraternal, se llama Jesucristo. Amén. Sí. Y ese es el amor que nosotros tenemos que transmitirle al prójimo. Por eso cuando Sara oyó eso, ella se rió de alegría, de satisfacción. Ella en su corazón dijo, a la edad que tengo yo y voy a tener un hijo, es porque el Señor se ha placido y sabe que ella es su sierva. Entonces por eso cuando llamaba a Jacob decía, heme aquí. Si vamos a analizar, saber, oír los llamados, ¿cierto? ¿Verdad? Abraham, un hombre que todos los llamados de Dios se los escuchó. Entonces nosotros también tenemos que tan siquiera asimilarnos, escuchar tan siquiera 2 o 3 de los tantos que nos hacen. O sea, mis amigos, lo que Dios va a hacer con usted depende de Dios. Es correcto. Así es. Depende de Dios. Sí, nosotros vean, nosotros por eso es que cuando ahí viene mucha gente y pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo hacen aquí? La pastora le dice, la verdad es que nosotros descendemos de Dios. Amén. ¿Cómo se llama el nombre de la iglesia? Templo Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá. Entonces nosotros estamos confiando en Dios. Yo le voy a decir una cosa. Tengo Aleluya, la plena gloria a fe. Dios. Tengo la plena fe de que este lugar va a quedar construido porque esta es de la obra de Dios. Amén. Amén. Así es. Entonces, de pronto usted dirá, se me fue el fluir, se me acabó el fluir, se me apagó la fe, la esperanza y aún los sueños. Ahora, pastora, cuando usted dice que de la persona dice, ahora vamos a meternos en la parte, material. Hay veces que a la persona se le pierde el capital que tiene y no, yo me voy a matar yo porque ya esto llegó el fin. No, la última palabra la tiene nuestro Señor. Amén. Cuando nosotros, hay veces que nosotros quitamos la mirada de Dios, nos pasa lo que le pasó a Pedro. Pedro cuando le dijo al Señor, ven acá porque creía que era un fantasma, que estaba andando sobre el mar, dijo, si verdaderamente eres tú, di que yo vaya allá. Y cuando iba llegando, quiere que le diga, ¿sabe por qué Pedro se estaba ahogando? Se estaba hundiendo. Porque quitó la mirada del Señor. Nosotros cuando nos quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, tenga la plena fe que también caemos, no nos vamos a hundir porque estamos sobre la tierra, pero sí nos hundimos en toda clase de fracaso, en toda clase de cosas negativas. Espiritualmente. Sí. Tengamos mucho cuidado con la esterilidad espiritual, donde su fe deja de fluir. Cuando nosotros vea, usted dice, usted sabe una La cosa, esperanza también. usted sabe una cosa y sabe una cosa que el dicho lo dice, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces cuando nosotros perdemos toda la fe, perdemos toda la confianza, que ya hemos quitado la fe de nuestro Dios, ya nosotros estamos totalmente en la deriva. Como cuando el barco está sin timón en el centro del mar, ya está para naufragar. Entonces nosotros
el guía de nosotros se llama Jesucristo y es el que nos va a bendecir y es el que nos va a dar lo que nosotros queramos. Amén. Así es, pastor. Con Dios todo lo podemos. Todo, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si miramos también otros puntos, mis hermanos, y es que en muchas ocasiones escasea la voz de Dios, la relación de Dios, el fluir con el Señor, y todo esto Se va acabando. sí, Y por eso cuando nosotros, es que mire usted una cosa, si nosotros vamos a comparar lo terrenal primero, hay veces que los matrimonios, ¿sabe por qué se acaban? Porque el matrimonio, la mujer y el hombre, la mujer es un arbolito, es una matita. El hombre todos los días tiene que estarle regando de él, para que esa mata vaya florezca, fluyendo, se para ponga que bonita. florezca. Así es, pastor. Y nosotros tenemos que dejar el machismo a un lado, porque es que el hombre, yo personal, que yo soy el que trabajo, que yo soy el que hago, no, eso son cosas apartadas ya, mucho mandadas a recoger. Nosotros tenemos que actuar sabiamente porque la Escritura dice, como un vaso frágil, como cosas frágiles. Es como vajilla de vidrio, cosas que uno tiene que cuidar. Entonces nosotros, hay veces, y eso fue lo que Abraham hizo con Sara, la cuidó mucho. Y quiere que le diga, cuando ella le decía Señor, era por un respeto inmenso que le tenía. No respeto inmenso de pareja, sino un respeto por sobre de otra naturaleza. Entonces vemos que aquí es un buen ejemplo que nos da Sara y queremos que esto se lo lleve usted en el corazón y pueda entender esta preciosa palabra. Por eso, amigo, hermano, usted que está allí, hay que fluir en lo sobrenatural, en los milagros, en las sanidades, en la revelación de Dios hacia nuestras vidas. Bueno, ahora le hacía el resumen de la parte física, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el resumen de la parte espiritual. Cuando nosotros nos vamos enfriando, como se dice, vamos teniendo las cosas de Dios por poco. Cada día que va pasando, si por ejemplo, si el hombre comenzó a hablar cosas por allá con otra mujer por la calle, ya se va enfriando. Ya luego ya no habla, ya luego ya toma aguardiente, ya luego ya se va para otra parte. Ya esa persona ya perdió la comunión con Dios. Se desvía. Sí, vea, mire, cuando nosotros estamos en pecado, Dios no se aparta del costado de nadie. Yo aparté a Dios del lado mío. ¿Sabe por qué? Porque Él me ama, pero aborrece el pecado. Cuando Él está aborreciendo el pecado, Él está aborreciendo lo que yo estoy haciendo. Y como yo tengo de privilegio ese pecado, Él se fue de mí. ¿Ve? En la parte espiritual eso. Y eso fue lo que Abraham nunca tuvo. Abraham lo espiritual lo tenía por sobre de toda cosa del mundo, y lo mismo Sara. Porque cuando ellos le creyeron a Dios que iban a ser padres y que iban a ser, y una promesa que habría descendencia como la arena. Entonces mire, usted le creyeron. Madre de naciones. Así que, amigo, hermano, tú que estás allí compartiendo, tú que estás allí escuchando este mensaje de la palabra, dialoguemos en confianza. Cuidado con una mujer que teme a Dios. Estamos hablando de una mujer que se llama Sara. Vamos a hacernos una pregunta. Y esta pregunta es para todos, aún para que te la hagas internamente. Y es, ¿por qué Cristo era diferente a Elías? Y cuando te la hagas, te las interrogues, qué bonito es que encuentres a ti mismo la respuesta. Pero yo te voy a adelantar un poco y tiene que ver con esta pregunta que les hice. ¿Por qué Cristo era diferente a Elías? Sabiendo de que aparte que era Dios, también podemos decir ¿por qué?
Ahora, ¿sabe por qué? Porque era diferente que Eliseo y que a todos los profetas. Él era muy diferente a todos ellos. Y la diferencia era en que ellos fluían de vez en cuando, pero Cristo fluía todo el tiempo. ¿Y sabe por qué fluía todo el tiempo? Porque mire algo que ellos fluían de vez en cuando, así como se los acabé de decir. Él no. Él fluía, él estaba siempre fluyendo. Cristo tenía un fluir que la gente la traía a él, que la gente le llegaba a él. Mire la diferencia que había entre Elías y Jesús. Mire, es que vea, cuando había Y los profetas. la diferencia es que nosotros tenemos que analizar. Analizamos a Jesucristo, el dueño del mundo, el que hizo todo. ¿Quién hizo a Elías? El Señor. Ahora vamos a analizar a la gente. La vida de los profetas, por ejemplo, en el pueblo de Israel en ese tiempo, ya que la pastora ya se metió ese tema. En el pueblo de Israel en ese tiempo, a Juan el Bautista lo tenían como el mejor concepto que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay veces que nosotros, con eso les quiero hacer una aclaración, hay veces que nosotros tenemos en más concepto, en muy buen concepto, otra persona de la calle que un predicador. ¿Quiere que le diga? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros siempre apuntamos donde no debemos de apuntar. Mire, cuando el Señor hacía sus sermones y en el Jordán, por todo, por donde andaba, eso eran cantidades de gente. Y Juan el Bautista era el hombre que tampoco le guardaba nada ni a reyes ni a ninguno para decirle las cosas como eran correctas. Sí, así es. Así que vamos a mirar del libro de Génesis, allí donde usted está, mi hermana, capítulo 21, y va a leer el 1. En adelante hasta el 6, hasta allí. Allí nos vamos a detener. Pero yo quiero que nos enfoquemos de versículo en versículo. Un poco lento para que podamos, para que ellos puedan entender. Sí. Entonces, por favor, hermano. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sigo. Me detengo allí. ¿Qué pasó allí? Allí la misma palabra dice, y visitó Jehová a Sara. No dice que fue Abraham, fue a Sara. Fue Jehová. Visitó, dice. E hizo Jehová con Sara como lo había dicho, como lo había hablado, como lo había prometido, como le ofrecido. Y usted dirá, pero es que Sara se estaba riendo, pero hay que tener algo. Es que esa alegría que Sara tenía de saber que iba a ser madre a la edad que ella tenía, o a la edad que ellos llevaban, y saber de que cómo eso es imposible, pero como ahí en la misma palabra nos enseña que para Dios no hay nada imposible, y era una promesa cumplida, y era un propósito de Dios para con Isaac. Ahí estaba la respuesta. Ya los hechos se mostraban cuando Sara dio a luz a Isaac. Entonces vamos a analizar ahí el cumplimiento de Dios. Lo que nosotros tenemos que esperar en nuestro Señor, cuando el Señor promete algo, no se lo impide nadie. Una cosa es tener fe para servir y otra cosa es tener fe para manifestar. Nosotros tenemos que tener fe para servir, porque si nosotros analizamos el servicio que vino a prestar nuestro Señor Jesucristo, no nos prestó a nosotros solamente, a toda la humanidad. Siga, mi hermana. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
y circuncidó Abraham a Isaac, a su hijo Isaac, de 8 días, como Dios le había mandado. Así que aquí estamos mirando que una cosa es tener la visitación de Dios para promesa. Y otra es cuando te visitan para cumplimiento. O sea que el Señor te lleva a la promesa, te visita para promesa, pero también te visita para cumplirse la promesa que Dios tiene para con tu vida, para con tu familia, para con tus hijos y para con todo aquel que tenga promesa. Amén. Así es. Nosotros lo que tenemos es que esperar y tener confianza. Cuando nosotros tenemos la confianza es porque tenemos fe. Cuando nosotros tenemos fe es porque tenemos al Señor en nuestro corazón. O sea que, amigo, hermano que estamos aquí, necesitamos tener la manifestación de Dios. Amén. Lea, mi hermana, lea. Sigo, Repítame, estoy en el 5, ¿cierto? Adelante hacia el 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Analice, ¿cuántos años tenía Abraham? La palabra dice que tenía 100 años. Y si nos vamos al primero, dice, y visitó Jehová a Sara, como le había dicho, o sea, en otras palabras, como le había prometido, como le había hablado. E hizo con Sara como le había hablado. Tremenda palabra para que meditemos cuando una mujer le cree a Dios. Cuidado con una mujer que le cree a Dios. Así, pastor, ¿qué tenemos más que ampliar aquí? Nosotros tenemos que ampliar, pastora, y es que nosotros tenemos que hacer un resumen y es diciéndole a la gente, diciéndole a toda esa vasta audiencia que nos está acogiendo, A toda la audiencia. toda la audiencia que nos está acogiendo, que nosotros tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que tener confianza. Porque si tenemos fe, la fe es certeza de lo que no se ve. Nosotros, hay veces que nosotros miramos la luz por un huequito así. Y esa fe, esa lucecita ya la tenemos que hacer grande. ¿Por qué? Porque nosotros, hay veces que la esperanza que tenemos es poquita, pero Dios nos está ensanchando, Dios nos está poniendo las cosas a nuestra manera. Y yo le voy a decir una cosa, si el Señor le promete algo a usted o a mí, no se lo va a dar después de muerto el Señor. El Señor lo único que le va a dar a uno después de muerto es la salvación. Bueno, vamos a mirar el capítulo 3, mi hermana, léalo por favor. El 3 del 21, capítulo 21, versículo 3. Vamos a leerlo. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahora, yo les había comentado hace poco que Abraham tenía otro hijo y que ese hijo llamado Ismael, vemos que también cuando el primer hijo, o el que tuvo con Sara, iba creciendo, lo molestaba. Entonces, mire que esta mujer Sara tenía una visión extraordinaria que Dios le había dado y tuvo que tomar la determinación de decirle al esposo que sacara a aquel hijo Ismael y a su mamá de ese lugar. Entonces, mire, para que pudiera el niño crecer conforme la voluntad de Dios que tenía planeado, ¿sí? Entonces miremos que todo esto son cumplimientos de la palabra para poder hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa, y no tan solamente para el cumplimiento de la palabra, eso nos está dejando una lección grande a nosotros. Porque es que hay veces que el hombre tiene un hijo por la calle y se lo quiere traer acá a la mujer que tiene, que no es la mamá del hijo. Entonces va a haber problemas con esa familia. Cuando nosotros tenemos esos problemas así, nosotros tenemos que saberlos contrarrestar. Saber hacer, vea lo que hizo Sara.
llamó a Abraham y le dijo, vea, Sácame. sácame esta mujer de aquí. ¿Por Y qué? al hijo. Porque nosotros también, cuando nos llega la presencia de Satanás, tenemos que sacarla del rancho. ¿Y cómo lo vamos a sacar del rancho? Porque hay muchas veces que es un hijo, hay muchas veces que es otra cosa, y nosotros lo estamos adorando ahí. Apoyar, ajá. Sí. No dejes que los sentimientos te hagan estorbar o te hagan soportar, en otras palabras más bien, el pecado. Pastora, vea, cuando estamos hablando de eso, el pecado nosotros tenemos que analizar lo que nos está perjudicando. Porque es que hay veces que nosotros ponemos nuestros hijos por sobre Dios. ¿Y sabe por qué? Y yo tengo, pero muchas ideas de decir. Porque cuando yo pongo primero, o sea, sabiendo las cosas que está haciendo el hijo, y nosotros estamos tolerando todo lo que él está haciendo, estamos poniendo el niño primero que Dios, porque el mandamiento de Dios es primero. Y algo, pastor, algo peor, lo está idolatrando. Exacto. Usted no deje que los sentimientos te hagan soportar el pecado. El pecado es pecado, ya, cométalo el que lo quiera cometer. Si lo comete la abuela, si lo comete la mamá, si lo comete el hijo, el tataranieto, el nieto, todo el mundo, lo comete el esposo, la esposa, es pecado delante de nosotros. Y mire usted una cosa, por eso es que yo le digo, vea, que para subir al cielo es una escalera. Y si nosotros le vamos quitando mandamientos, le quitamos un palito a la escalera. Y nos vamos para abajo. Y ya entonces ya no puedo tranquear, lo otro tranco. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros. La verdad que lo hemos pasado. Viejito, pastor, más rápido. Buenísimo. Nos hemos gozado grandemente en esta palabra. Hemos visto la realidad. Y bueno, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es maravilloso y grande. Solamente cuando uno ya se ve mayor, imagínense que después de 60, 70 años salga uno, que Dios le dé esa primicia de tener un hijo. Bueno, grandioso, porque el poder de Dios es grande y Él, cuando uno ve las cosas difíciles, para Él no son difíciles. Para Él, el poder de Dios es grande y maravilloso. Para nosotros ha sido un placer de estar nuevamente con ustedes, llegar a sus corazones, a sus hogares y a sus mentes. Y que Dios los bendiga ricamente. Amén.